Bueno, primero que nada les agradecemos, les agradecemos mucho que hayan venido. Es un acto muy simbólico porque en realidad es un acto que va a difundir la grabación a través de la web y fundamentalmente a través del sitio del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Hay dos presentaciones anteriores, ahora Ezequiel nos va a hacer la presentación formal del observatorio, pero la idea es fundamentalmente juntarnos a nivel iberoamericano, compartir información y conocimiento en materia de protección de datos personales más allá de lo que ya está instituido como organismos consolidados, pero en los cuales nosotros no hemos encontrado, por lo menos desde acá, un trabajo profundo que tenga que ver con la integración regional. Entonces, lo que más nos gustó de este proyecto y que por eso nos hemos adherido a nivel nacional con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y a nivel local en la ciudad con el Centro de Protección de Datos Personales es precisamente las ganas de integrarnos regionalmente. Así que, bueno, escuchamos a Ezequiel. Bueno, bien. El Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos nace con la idea de constituirse como un foro de encuentro donde poder compartir experiencias e ideas en el ámbito jurídico y operacional de la privacidad y la protección de datos, sobre las diferentes normativas iberoamericanas y su aplicación. Carente de ánimo de lucro, su principal finalidad es extender la cultura de la privacidad en los distintos países, favoreciendo el conocimiento de la legislación y jurisprudencia existente al respecto, los derechos y las acciones que le asisten a sus ciudadanos, promoviendo un clima de seguridad jurídica en el tratamiento de los datos de carácter personal, contribuyendo al desarrollo de las ciencias jurídicas en Iberoamérica. Los contenidos del observatorio son fruto del aprendizaje y la práctica diaria de los juristas, abogados, catedráticos, jueces, fiscales y profesionales de diversas ciencias que colaboran remitiendo sus artículos, en aras a un mayor conocimiento de esta rama del derecho tan fundamental y en ocasiones desconocido, no solo en la comunidad jurídica internacional, sino entre la propia ciudadanía. En una sociedad cada vez más global, donde Internet y las nuevas tecnologías han ido eliminando las barreras físicas, el conocimiento del derecho debe ser también global, para dar una respuesta más adecuada a las necesidades de las personas. El mundo está en movimiento y constante cambio, y el derecho debe seguir esa estela adaptándose a los nuevos tiempos. Solo desde una colaboración académica y profesional se pueden hallar las respuestas a los problemas que la sociedad plantea. Los diferentes puntos de vista mostrados en ocasiones en los artículos publicados en el observatorio enriquecen el debate jurídico y constituyen una referencia para aquellos que buscan despejar sus inquietudes sobre la regulación y tratamiento de los derechos reconocidos en las diferentes constituciones y legislaciones iberoamericanas, el derecho al honor, a la privacidad, a la propia imagen, entre otros. En la actualidad colaboran con la iniciativa más de 50 juristas, abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios y profesionales de otras ciencias, de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las colaboraciones tienen por objeto aportar experiencia y conocimientos a la comunidad iberoamericana, enviando artículos, comentarios sobre legislación o jurisprudencia y opiniones sobre aspectos jurídicos en materia de privacidad, protección de datos y habeas data en los diferentes países iberoamericanos. Los artículos podrán ser escritos en cualquiera de los idiomas oficiales reconocidos por los países iberoamericanos y la Unión Europea. Asimismo, en el seno de la iniciativa, fruto del trabajo en común, se han desarrollado 2 declaraciones internacionales y hoy estamos presentando la tercera, relacionada con educación y protección de datos. Se ha presentado la Declaración de Lima hacia la unificación de criterios sobre protección de datos en Iberoamérica y la Declaración de Barranquilla hacia la unificación de criterios e instrumentos jurídicos para la protección de la privacidad. Hoy, luego de un nuevo esfuerzo mancomunado de todos los colaboradores, el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos presenta la Declaración de Buenos Aires hacia la unificación de criterios educativos para la protección de la privacidad en Iberoamérica. Bueno, antes de leer la Declaración de Buenos Aires, me voy a enganchar con un par de cosas que decía Ezequiel.
que en realidad son cuestiones que me surgieron así a mano alzada, que es la cuestión del derecho, ¿no? Y la interdisciplina. Es decir, recién está en pañales, si entendemos los procesos históricos como algo prolongado en el tiempo y que llevan su recurso. El que ingresemos en una etapa que permita romper las endogamias de cada disciplina. Yo pensaba, tomo nuestro país simplemente como ejemplo, pero me parece que ayuda a lo mejor a comprender qué es lo que intento expresar. Durante el siglo XIX, gran parte del siglo XX, hasta la irrupción de los movimientos populares, el dictado de las leyes, la interpretación de las mismas y la aplicación de ellas quedaba en manos de quienes eran o pertenecían a la rama jurídica y del derecho. Los diputados eran abogados, los senadores eran abogados, los jueces eran abogados. Con lo cual, si ustedes hacen una comparación semiológica, por así decir, entre los textos de las leyes del siglo XIX y principios del XX, y las comparan con los textos actuales, se van a dar cuenta de que ha variado muchísimo. Porque no solamente porque han ingresado otras disciplinas en el debate y la construcción lingüística de las leyes, sino que han accedido a la potestad de poder legislar personas de carne y hueso, necesariamente no preparadas en términos académicos universitarios, sino con una de las herramientas que me parece que son sustanciales en cada uno de nosotros y que son previas a nuestra condición de profesionales, que es la condición de sujetos humanos de derecho, que hacen experiencia y abstracción a partir de sus condiciones de existencia. Y esas condiciones de existencia son las que vuelcan en lo que son posteriormente las herramientas jurídicas. Bueno, después de este dislate, vamos a... No, porque me parece que hace algunas cosas que en general quedan bajo la alfombra y no son puestas sobre la mesa y producto de debate. En algún sentido, me parece que la declaración que vamos a leer está básicamente orientada hacia la unificación de criterios educativos, forma parte de esto que pretendió ser una breve introducción a la cuestión. Dicho esto, paso a leer la Declaración de Buenos Aires hacia la unificación de criterios educativos para la protección de la privacidad en Iberoamérica. Cuando pensamos en educación, la mayoría de las personas generamos una o varias imágenes mentales de niños y de escuelas, pero la educación trasciende esta imagen, ya que es un concepto mayor. Los seres humanos no dejamos nunca de educarnos a lo largo de toda nuestra vida, en un mundo que gira vertiginosamente y que evoluciona día a día. Asimismo, cabe recordar que la escuela siempre se hace eco de las inquietudes de la sociedad. Hoy en día, una gran parte de estas inquietudes vienen dadas por conceptos como redes sociales, videoconferencias, ciberespacio, y la comunidad educativa se esfuerza por adaptarse a las nuevas tendencias, tratando de dar respuesta a los nuevos problemas que han surgido. Las tecnologías de la información y la comunicación han venido a demostrarnos que existe una tendencia mundial a la incorporación del avance de las herramientas digitales en la vida de los habitantes de este planeta, en cada minuto y lugar de la existencia. Esto nos genera nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Las TIC
son la puerta de entrada que posibilita el acceso al conocimiento acumulado de toda la historia. Nos ponen al alcance de la mano una infinita cantidad de información, achican distancias y nos permiten conectarnos a nivel global como ninguna otra tecnología había logrado. Sin embargo, también la actual sociedad del conocimiento revela igualmente la existencia de riesgos asociados, a saber, la generación de nuevas diferencias sociales entre quienes tienen y no tienen acceso a las tecnologías, situaciones de exclusión digital, la existencia de una brecha digital entre los menores y sus padres y educadores, así como la posible vulneración de los derechos humanos, como es el derecho a la protección de los datos personales. Educación en exceso. Muchas veces, la decisión de acceso a lo que usualmente denominamos tecnologías de la información y la comunicación depende de las posibilidades de cada familia, de cada establecimiento educativo, de cada sociedad, de cada nación. A veces, los impedimentos vienen dados por intereses supranacionales o particulares de algunas naciones que impiden el acceso de otras a esta fuente de poder que implica el conocer, o al menos el contar con la potencialidad de acceder al conocimiento. Por lo tanto, cuando pensamos en unificación de criterios educativos, no tenemos que olvidar algunos conceptos. Que educar es hacerlo para todos, niños, adolescentes y adultos. Que educar posibilita que todos los ciudadanos puedan acceder y hacer uso de la información y el conocimiento accedido, lo que resulta clave para el propio ejercicio de sus derechos fundamentales. Que el simple acceso al conocimiento no significa educar. Que todos los países deben ser soberanos para poder acceder a las fuentes del conocimiento. Que el concepto de educación es un concepto dinámico, que evoluciona constantemente. Por eso, todos debemos adaptarnos a los cambios y contribuir en las etapas de transición. Que la educación permite que se haga un uso correcto de las tecnologías de la información, respetando los derechos de los demás. Que el acto pedagógico es un proceso inclusivo que potencia el desarrollo de las naciones y de cada uno de sus ciudadanos. Que existen brechas educativas que la tecnología está capacitada para disminuir, teniendo especial consideración en no crear nuevas distancias educativas digitales. Que la educación requiere un proceso permanente de evaluación y aseguramiento de la calidad y de su impacto en la sociedad. Es por tanto que no solo debemos reclamar el derecho a la educación para todos los habitantes de nuestro planeta, sino una educación inclusiva, intercultural, de calidad y accesible por todas y todos los ciudadanos, que dé las mismas oportunidades a todos de forma independiente, acceso, la raza, religión, condición social o nacionalidad. En esta línea de pensamiento debemos aclarar que nos encontramos ante un arma de doble filo, como lo de las TIC, ya que aquellos individuos que tienen acceso a ellas de forma crítica y con los conocimientos necesarios que les permitan sacar el máximo partido de estas herramientas, podrán desarrollar su formación de una forma mucho más amplia, a través de páginas web, videos, intercambios de opiniones mediante foros, mucho más brillante que quien no se sepa desenvolver de forma correcta en estos ambientes o directamente no tenga acceso a ellos. De otra forma, podemos concluir diciendo que hoy en día una persona que vive en un país tercermundista puede acceder a la misma formación que otra que vive en el primer mundo, pero para ello debe tener acceso a las TIC de forma juiciosa para poder valorar los contenidos a los que accede.
La privacidad como un derecho humano fundamental. Es necesario inculcar a los ciudadanos de la idea de la privacidad como un derecho humano que puede hallarse en el ámbito internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual específicamente protege la privacidad territorial y de las comunicaciones. El artículo 12 establece: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias u ataques. Diversos tratados internacionales de derechos humanos reconocen expresamente la privacidad como un derecho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, etc. Otros tratados regionales están también empezando a ser utilizados para proteger la privacidad. El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula el derecho a la privacidad en términos similares a los de la Declaración Universal. En 1965, la OEA proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual estableció la protección de varios derechos humanos, entre ellos el de privacidad. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a ocuparse de la privacidad en los casos que aborda. Resulta asimismo de especial interés tener en cuenta la posibilidad de que este derecho fundamental también se reconozca de forma específica en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, siendo además el tratado internacional con la más amplia ratificación de la historia y cuyo objeto principal estriba precisamente en garantizar la protección y el desarrollo de los niños. Protección de los datos personales. Teniendo en cuenta entonces que cuando hablamos de educación no nos referimos solamente a nuestros niños y adolescentes, sino a cada ser humano en nuestro mundo, debemos pensar necesariamente en la posibilidad de unificar criterios en materia educativa con la finalidad de que exista un uso responsable de las TIC y con ello lograr el máximo respeto a la protección de los datos personales. Hoy nos encontramos en un contexto regional particular que nos interpreta, que nos pide respuestas, nos interpela y por ende trabaja toda vez que surge una iniciativa tan particular como este observatorio y que tiene inmediatamente tanta repercusión y participación en numerosos actores de distintos países. Por lo tanto, quizás haya llegado el momento de que debamos olvidarnos de las tradicionales fronteras físicas y políticas para comenzar a pensar en ciberfronteras y trabajar de forma conjunta en nuevas normativas que salvaguarden los derechos de todos los ciudadanos, tendiendo renovados puentes y alianzas internacionales, de forma que puedan protegerse en mejor y mayor medida los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad, localización o ubicación física. Y es que no se debe olvidar que Internet es global y requiere de respuestas jurídicas en la mayor medida posible, coordinadas en todos los países. Se debe apostar por una educación en la utilización de las tecnologías de información que involucren el tratamiento de los datos personales, así como campañas de prevención para el fomento de la comprensión de prácticas de buen uso de las herramientas informáticas que impliquen directa o indirectamente la manipulación de datos personales. En este ámbito, la formación y la educación en privacidad resulta vital para garantizar otros tantos derechos fundamentales, como la libertad de la información, la
acción y, en definitiva, el derecho a la educación y a la libre conformación de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo personal. Iberoamérica. Como región tenemos muchas cosas en común. España, agregó Portugal, Latinoamérica y el Caribe conformamos una región especial. Podemos pensar que no es un océano el que nos separa, sino el que nos une, como nos unió en la historia, como fue el que posibilitó que esta porción del planeta sea lo que es hoy. Nos une desde un concepto de igualdad y no de colonia, desde un concepto de idiosincrasia compartida y no de dominación, desde una perspectiva de hermandad, de sentirnos, o habernos empezado a sentir, miembros de una misma sociedad, una sociedad que crece y que quiere seguir haciéndolo, no a la sombra de los países más desarrollados del mundo, sino desde su propio lugar y desde su propia cultura. En esta línea, debemos destacar que las TIC hacen casi desaparecer las barreras físicas entre los continentes, ya que posibilitan tanto el trabajo colaborativo y cooperativo como el aprendizaje cooperativo y colaborativo, lo cual abre un sinfín de posibilidades tanto para los docentes como para los alumnos, ya que potencia la creación de redes de aprendizaje. Disminuir la brecha digital y generacional. Por eso, las iniciativas que deben ganar nuestra atención y apoyo son aquellas que tienen en cuenta a los principales actores de la escena educativa: alumnos, docentes y padres. De esta forma, educamos a todos, no solo a los alumnos, sino que también articulamos la educación en materia de protección de datos personales entre los distintos actores y donde cada Estado es un componente fundamental e integrante del mismo. Una educación enciclopedista y estática, donde algunos brinden a otros en la creencia que son los destinatarios del conocimiento a quienes hay que abastecer, no será la respuesta adecuada en el estado de evolución tecnológica que atravesamos. Es necesario incorporar herramientas que permitan llegar a los alumnos en su medio, hablarles en su propio lenguaje y así permitir recuperar y resignificar la función docente como fundamental en la tarea educativa desde un punto de vista paidocéntrico y que permita brindar a los padres soluciones para cuidar y proteger a sus hijos y a sí mismos. Esto se logra escuchando a los más jóvenes, los llamados nativos digitales, que más conocen las tecnologías de la información y la comunicación, pero también dando herramientas a los adultos para que puedan acompañar a los niños e intervenir así en el mundo digital, aportando las capacidades críticas y reflexivas necesarias, tratando de eliminar la brecha digital existente entre los menores y su gran manejo de las tecnologías de la información y los mayores, en muchas ocasiones, desconocedoras de su uso. Y que está generando que la sociedad se divida en dos grandes grupos, el de los nativos digitales y el de los inmigrantes digitales, que evolucionan por diferentes caminos y muchas veces de forma discordante entre sí. Como sostenía el pedagogo Paulo Freire, es esencial el método, que la praxis acompañe a la reflexión. La una sin la otra hace que pierdan sentido los dos. Sería incorrecto pensar que la entrega de dispositivos informáticos como un ente aislado y autorreferencial. La alfabetización digital debe ser acompañada por una alfabetización integral, basado en la recuperación de la educación pública para formar ciudadanos con pensamientos
pensamiento crítico, capaces de debatir los modos y fines de uso de las nuevas tecnologías, creando sus propios contenidos y mejorando los ya existentes, y no ser simples receptores pasivos. Por eso, celebramos que las políticas públicas del Estado entiendan este fenómeno y, junto con el esfuerzo por la disminución de la brecha digital en términos de dispositivos, lo acompañen con esfuerzos para disminuir la brecha a nivel cognitivo. Esto es no solo entregar el aparato técnico, sino también brindar el know-how para utilizar los mismos de forma correcta, ya que de poco sirven las tablets, PCs, smartphones, si este regalo no va acompañado de la información y la formación necesaria. Las distintas instituciones de aprendizaje del sistema educativo deben convertirse en un ámbito que interpele al estudiante sobre el cómo, por qué, cuándo, dónde y para qué se utilizan las nuevas tecnologías. Es por esto que resulta central que el espíritu crítico atraviese el recorrido educativo de los ciudadanos y que estos, en su trayectoria académica, no se limiten a la simple operación de un dispositivo tecnológico sin ser capaces de tener una mirada crítica de la realidad que los envuelve. La tarea educativa, reiteramos, no es algo dedicado en exclusividad a los alumnos, niños y adolescentes. Por citar algún programa, hablaremos, bueno, está en inglés, del programa de aprendizaje permanente creado por la Unión Europea en 2007 y que trata de que el aprendizaje no solo se dé en los primeros años de la vida. En el ámbito de la protección de la privacidad, todos somos alumnos, pero también todos podemos ser educadores. Esta educación, con la ayuda y la implantación de todos los poderes y autoridades públicas, no solo debe posibilitar ese uso responsable de las tecnologías de la información, sino que también es primordial eliminar la ofensa y la vulneración a los derechos fundamentales mediante actividades que conocemos con el nombre de grooming, sexting o cyberbullying. Y acá me permito una nota al pie de página, una reunión hace una semana con el pie, que empecemos a aunar nuestros esfuerzos para castellanizar algunas expresiones que utilizamos en inglés y que realmente están lejanas de la comprensión mayoritaria de nuestra población. Es fundamental impulsar cambios en el rol del docente, de simple transmisor de conocimientos, fuente primaria de información, controlador de todos los aspectos del aprendizaje, a facilitador del aprendizaje, colaborador, coalumno, facilitador de más opciones en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Es por tanto que la figura del profesor debe abandonar la figura tradicional de eje transversal de la educación para convertirse en un guía del conocimiento que ayude a resolver a sus alumnos los problemas educativos que les puedan surgir. Los alumnos, a su vez, deben dejar de ser simples receptores pasivos de información, reproductores de conocimiento, a convertirse en participantes activos en el proceso de aprendizaje y productores de conocimiento y aprendizaje en colaboración con otros. Esta visión es, además, la más coherente desde el enfoque, debido del respeto a los derechos fundamentales de los niños, que no se debe olvidar, son titulares de múltiples derechos, como el derecho a informarse, a expresarse, a educarse, así como a desarrollar de forma libre su personalidad, entre otras. No debemos olvidar a los ciudadanos como parte del proceso de disminución de la brecha digital.
iniciativas de gobierno electrónico y acceso a la información pública podrán ostentar todos sus beneficios si los ciudadanos comunes poseen las capacidades y conocimientos suficientes para sacar el mayor provecho de las diferentes iniciativas gubernamentales que tienen como fin facilitar los servicios públicos, la transparencia del gobierno y la participación ciudadana. Estado del arte. Contamos a nivel mundial iberoamericano con herramientas jurídicas suficientes, idóneas, para proteger los derechos derivados de la intimidad y la privacidad, para el respeto del honor, de la reputación y la honra. Cada país viene trabajando arduamente en seguir generando una normativa que permita un mayor resguardo. Los lazos de cooperación entre los países iberoamericanos seguirán creciendo en busca de una normativa que se complemente y que permita alianzas regionales cada vez mayores. Y encontramos que existe una fuerte y plena coincidencia doctrinaria en los caminos imprescindibles que se deben seguir para lograr cada día una mayor protección. Por eso, creemos que todos hemos encontrado, por nuestra experiencia y por la observación de las experiencias de otras áreas del mundo, que la prevención y la concientización se erigen como las dos principales herramientas para el resguardo de la intimidad, la privacidad y los datos personales. Además de que existe una tendencia generalizada a considerar que el docente tiene un rol fundamental en esta tarea de prevención y concientización y que por ende puede convertirse naturalmente y con un esfuerzo en un verdadero agente de protección de datos personales que puede articular la experiencia educativa, ya que en el día a día recibe la retroalimentación de sus alumnos y se ve precisado muchas veces de interactuar con los padres, ya que todos deben trabajar en la misma línea para alcanzar el objetivo común: una educación transversal e integral que dote al futuro alumno de las herramientas necesarias para poder desenvolverse en su vida diaria. Y también observamos que en muchos casos existe una brecha tecnológica entre docentes y alumnos de las mismas características que anteriormente señalamos entre padres e hijos. Hoy se habla de los nativos digitales, esos niños y jóvenes que han nacido en un mundo con una tecnología determinada y con un dominio natural y espontáneo, al menos en aquellos niños y jóvenes que hayan nacido en regiones y hogares donde la tecnología se encuentra presente. Un nativo digital no piensa la tecnología, la usa. No la ve como un objeto ni como un objetivo en sí mismo, sino como un medio, como una herramienta. Pero esto no es una cuestión de edades, ya que en las regiones u hogares donde esta tecnología no ha accedido aún, la brecha tecnológica existe también. No es un gen el que determina que un niño o un adolescente sea un nativo digital, sino un medio cultural determinado del cual se impregna desde incluso antes de su nacimiento. Así, los docentes y alumnos, en general, pueden percatarse a sí mismos como carentes de cierto conocimiento, donde pueden fácilmente verse desbordados o superados por los conocimientos de sus alumnos. Y estas situaciones de disparidad pueden dar origen a muchos malos entendidos e inclusive conflictos. Allí es donde entendemos que la tarea de quienes nos dedicamos a la divulgación de la protección de datos personales se vuelve indispensable para arrojar un poco de luz en la confusión. El rol docente no se subvierte. El rol docente debe ser el mismo. Ayudar a la articulación del conocimiento, ayudar al discernimiento sobre lo que es verdadero o no desde el punto de vista del conocimiento científico. Ayudar a entender y a pensar. En
enseñar a aprender para alcanzar una meta final como es aprender a amar. Es cierto que en esta nueva era el conocimiento es accesible para todo aquel que pueda acceder a determinadas herramientas tecnológicas como es, por ejemplo, Internet. Pero no menos cierto es que el rol del docente en el aula es indispensable para ayudar a los educandos a seguir articulando y aprender a pensar y a valorar la información. Los estados serán quienes, con carácter obligatorio por cumplir una actividad pública, deben acercar las herramientas de concientización y prevención a alumnos, docentes y padres. Y la principal consigna que se debe difundir, sea desde el Estado, la docencia o el hogar, es que la mejor forma de cuidar nuestros datos personales es haciéndonos responsables de ellos. Es decir, reconocer nuestro derecho humano a la protección de la información personal y ejercerla. Nosotros debemos decidir qué queremos hacer con nuestros datos personales, quién puede disponer de ellos y para qué. Esta es una tarea educativa en la cual todos ocupamos el rol de docentes y a su vez todos debemos ocupar el rol de educantes, ya que la propia característica permanentemente creciente y dinámica de la tecnología nos obliga a pensar y a repensar conceptos que a diario van cambiando. Es por ello que se debe potenciar el aprendizaje permanente, ya que tal como se ha expuesto, hemos dejado de vivir en un mundo que sufre pequeños cambios cada unos cuantos siglos para vivir en una sociedad con constantes cambios a los que nos debemos enfrentar y dar soluciones. Convergencia digital. En la actualidad vivimos un fenómeno tecnológico sin precedentes. Vivimos en la era de la convergencia. Hoy podemos encontrar conexión a internet, ver TV, escuchar la radio, chatear, leer libros, etc. en nuestros dispositivos móviles. Eso provoca un cambio enorme para la protección de la información. Para poner un ejemplo de cómo las mismas situaciones van variando, recordemos que antes se daba como consejo a los padres que la computadora del hogar estuviera en un lugar de paso, a la vista de todos. Hoy ese consejo no puede ser suficiente, dado que con la existencia de los dispositivos móviles como los teléfonos celulares y las tablets, ese consejo queda como poco exiguo e insuficiente. Entonces, todos debemos tomar conciencia de cómo cambian día a día las situaciones debido a la evolución tecnológica. Este proceso tiene la particularidad de no ser una fotografía estática e inmutable, sino una película dinámica y cambiante. Agregaría la película de acción. Los padres en sus hogares, los docentes en los establecimientos educativos y quienes nos dedicamos a la protección de los datos personales con más ahínco todavía, ya que pesa sobre nosotros la responsabilidad en la difusión de lo que consideremos las mejores herramientas educativas para una prevención y concientización exitosas. Pensar globalmente y actuar localmente. Es importante procurar el desarrollo de herramientas que utilicen un vocabulario que pueda ser entendido en cualquiera de los países de la región. Y en caso de que eso no sea posible, hay que proveer a las herramientas, sitios, web, manuales, guías, etc., que puedan ser utilizadas por los educadores de sinónimos idóneos para cada país. De esta forma, el esfuerzo puesto en movimiento en un país o en un organismo determinado puede ser aprovechado regionalmente por otro. Y así también se relevan las fronteras y se hermanan los países, ya que en definitiva el objetivo es el mismo. La formación y capacitación de los educadores en la comprensión y reflexión de los diferentes aspectos que incluyan la tecnología en los ámbitos educativos a fin de contribuir a la generación de herramientas
que conlleven un mayor entendimiento y diálogo entre los diferentes participantes del proceso educativo. Por todo lo expuesto, entendemos que se debe actuar en varias líneas programáticas. Con los alumnos, durante su formación inicial se les debe orientar en el uso seguro de las TIC, tanto de forma pedagógica como de forma crítica en su vida personal, ya que es realmente complicado formar a alguien sobre conceptos que se desconocen. Además, se debe facilitar y animar a que los docentes se involucren en un proceso constante de reciclaje formativo para poder dar la mejor respuesta a los problemas que les surjan a sus alumnos. Con los alumnos, haciendo una fuerte apuesta por la formación en la privacidad y la protección de datos para que puedan acceder al mundo digital en un ambiente amigable y seguro, conociendo los riesgos a los que se exponen y dotándoles finalmente de herramientas que les permitan ejercer otros tantos derechos fundamentales que les sean inherentes. Con las familias, creando espacios en los que se relacionen padres e hijos, nativos e inmigrantes digitales, que potencien los canales de información y en los que todos sean profesores y alumnos al mismo tiempo. A nivel estatal, actuando en dos líneas que entendemos esenciales. Impulsando políticas activas en educación. Creemos necesario, para alcanzar los objetivos marcados anteriormente, la creación de una asignatura obligatoria en los planes de estudios sobre privacidad, en la que profesionales expertos en la materia aconsejen y enseñen a los menores a proteger su intimidad en la red y a evitar ser potencial víctima de un delito informático. Estos profesionales también podrían formar al resto de educadores, ¿por qué no? Progenitores o tutores legales, a través de charlas, cursos o conferencias destinadas a estos colectivos, proveyendo no solo de dispositivos a los ciudadanos, sino también dando la formación necesaria a toda la población, para que puedan sacarle el máximo partido a dichos dispositivos y que de esta forma no se conviertan en objetos que solo sirven para ser observados como si una escultura se tratase, fomentándose de esta forma políticas realmente inclusivas que permitan la igualdad de acceso al conocimiento a todos los sujetos. A nivel internacional, generando programas y experiencias de intercambio virtuales, en los que tanto alumnos como profesores desarrollan trabajos colaborativos y cooperativos para alcanzar una legítima globalización que permita a todos los participantes un enriquecimiento cultural, personal y cognitivo que acerque al individuo al presente en el que va a tener que desenvolverse, formado por equipos de trabajo internacionales y en los que aspectos como el idioma o la condición social no supongan barreras. Finalmente, entendemos que también se debe implicar al sector privado en la labor educativa. Los desarrolladores de dispositivos, programas, aplicaciones, webs o redes sociales deben facilitar la configuración de privacidad de los usuarios finales, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible, tanto para menores como para personas con escasos conocimientos tecnológicos, proporcionando herramientas sencillas y a la vista para proceder a una óptima configuración de privacidad, proporcionando mecanismos de bloqueo parental y facilitando la comunicación de denuncias o abusos que se puedan estar cometiendo por parte de otros usuarios, no quedándose meramente en un simple bloqueo.
a la declaración y les quería comentar algo que este trabajo tiene una particularidad y es la forma en que ha sido desarrollado. Esto es una declaración que no tiene una autoría adjudicable a una, dos o tres personas. Es un trabajo en equipo de todos los que participamos en el observatorio. Todos de alguna forma han colaborado con algún aporte, con alguna sugerencia, con alguna corrección, y eso lo transforma en un documento muy particular, porque creemos profundamente, quienes empezamos a acompañar esta iniciativa de Daniel Carballo de España, que es la forma que se viene para poder trabajar esta temática. Desde el individualismo y desde lo particular de cada país no vamos a poder nunca lograr una solución ni herramientas idóneas que nos permitan resguardar los datos personales y la privacidad. Y estamos en una época muy difícil en materia de privacidad y datos personales. Los últimos acontecimientos que son conocidos a nivel público, los acontecimientos que tienen que ver con el espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos, nos colocan en una situación muy particular al resto de los ciudadanos del mundo, y más aquellos que, como es en el caso de Ezequiel, de Eduardo, de María Julia, mío, todos los que integramos el Centro de Protección de Datos Personales y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales acá en nuestro país, y en cada uno de los organismos del resto de Latinoamérica y de España y de Portugal, nos coloca en esta situación de tener que pensar cómo vamos a hacer para que se respete la privacidad y la intimidad de los ciudadanos en un mundo donde hay un país que en función de sus intereses particulares, que son legítimos, porque obviamente que los intereses de defender a su país de actos terroristas es absolutamente legítimo, pero sí consideramos que excede abrumadoramente el derecho que tiene ese país de defenderse, invadiendo la intimidad y la privacidad del resto de los ciudadanos del mundo. Esto tiene algo que ver con la soberanía. La soberanía de cada uno de nosotros es nuestra intimidad. Ahí donde decimos, bueno, esto pertenece a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis gustos, a mis opiniones, y decido con quién compartirlo y hasta dónde compartirlo. Y los países tenemos que tener la posibilidad de hacer lo mismo, es decir, somos soberanos de cuidar a nuestros ciudadanos y decir hasta dónde vamos a permitir que otros países puedan acceder a los datos de nuestros propios ciudadanos. Entonces, el tema educativo se nos presenta, y la verdad que para nosotros fue una gran posibilidad que justamente la Declaración de Buenos Aires tuviera que ver con esta necesidad de aunar criterios educativos, porque consideramos que es el pilar de todo lo que va a suceder de acá en más. Si nosotros podemos educar a ciudadanos que piensen, vamos a estar educando a ciudadanos que se van a poder defender. Donde no hay posibilidad de enseñarle a la gente a pensar y a decidir y a elegir, no tenemos posibilidad de solucionar ninguno de estos temas. Cada uno tiene que ser guardián de sus propios datos. Cada uno tiene que saber que el poderío de otros países llega hasta lo más recóndito de nuestras vidas, y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que no sea así, para decidir nosotros si queremos que un gobierno espíe nuestras comunicaciones, nuestros mails, nuestras sesiones de chat o las fotos que nos enviamos en cuestiones que son absolutamente privadas. Entonces, desde la educación nosotros podemos hacer un trabajo que nos compete a todos, que no es solamente un trabajo del Estado, que es un trabajo de los particulares, que es un trabajo de los padres a quienes les tenemos que dar herramientas, que es un trabajo de los educadores, y que es la herramienta fundamental a través de la cual nosotros vamos a poder estar formando ciudadanos que sepan cómo protegerse. Entonces, bueno, les quería hacer mención a eso, a la forma en que estos documentos son creados a través del observatorio. El observatorio no tiene fines de lucro, o sea, es un observatorio que se está manejando a nivel virtual. Las reuniones que hacemos no son reuniones por el momento patrocinadas por ningún organismo internacional, ni por ninguna empresa, ni nada, sino que son reuniones a través de las propias redes sociales. Nosotros no nos encontramos
salvo los que estamos obviamente en el mismo país y podemos trabajar juntos, no nos encontramos en ninguna parte. Todavía no se ha celebrado ninguna conferencia, ningún congreso internacional ni nada, porque no hay recursos para eso. Y sin perjuicio de eso ya se pudo sacar una tercera declaración, y sin perjuicio de eso se comparte mucho conocimiento, y sin perjuicio de eso se está haciendo muchísimo trabajo, que consideramos que en comparación con otros organismos que tal vez tienen más recursos, realmente es una tarea extraordinaria la que se está haciendo a través del observatorio. Así que bueno, les queremos agradecer mucho la presencia. Yo lo único, en realidad quería compartir una reflexión final con ustedes que no la hago como director del Centro de Producción de Datos Personales, sino como ciudadano. No es una reflexión personal, es algo que lo dejo instalado como una gran paradoja. Que aquellos que son cultores de lo privado por encima de lo público estén a la cabeza de la vulneración de la privacidad. Como gran paradoja contemporánea. Era eso.